Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderazgo Siglo XXI. En esta ocasión, para entrevistar a Liz de Bernal, una autora joven que ha escrito un libro fantástico que se llama La niña que quería pintar estrellas y que ahora nos va a contar. Vamos a profundizar con ella en el contenido de este libro. Ella ha escrito un libro de liderazgo, pero no lo sabe. Cree que ha escrito un libro de fantasía. Yo trataré de explicar por qué me parece que es un libro de liderazgo. Liz de Bernal la ha publicado Infoediciones, con lo cual es una de nuestras autoras, en una colección fascinante que se llama Cuentos para Crecer. Los cuentos tradicionalmente han sido un vehículo de formación, un vehículo de educación. Luego hablaremos también de ello, tanto para educar a generaciones enteras como para también educar a generaciones de directivos, a generaciones de profesionales. En el caso de Liz de Bernal, ya es escritora a tiempo completo, lectora empedernida, educada en la universidad, en la Open University de Londres, en estudios clásicos y escritura creativa, formada posteriormente en el Bath Spa University en un máster de escritura para jóvenes, con estudios también en la Universidad de Oxford y, como decía, escritora a tiempo completo. Yo creo, Liz, bienvenida, que disfrutas más de la escritura y de la lectura que de la promoción y de hacer entrevistas. Definitivamente. Definitivamente. Me encanta pasar tiempo con los lectores y me encanta escuchar sus opiniones, pero yo en mi ser soy un escritor ermitaño. Si yo pudiese estar escribiendo y no salir de casa, lo haría. Ahora te pillamos en plena promoción. Sé que has presentado el libro en universidades, en librerías, que te has reunido con clubes de lectores, que has hecho colegios. O sea, que estás en plena fase de promoción, entrevistas en la radio, en televisión, o sea, haciendo toda esa parte que te gusta menos, pero que también es importante. Sí, que todos los trabajos tienen algo que no te encanta y específicamente para mí es el tener que hablar delante de las cámaras y con los entrevistadores. ¿Te gustaría que el libro hablara por ti? Preferiblemente, sí. Lo primero, me parece que una edición preciosa, de La niña que quería pintar estrellas, muy bonita, con ilustraciones también preciosas y aparte del contenido que me parece que es una belleza y que ahora hablaremos de él. Antes de empezar, cuando yo te digo que has escrito un libro de liderazgo, ¿qué es lo que tú piensas? No es un libro de liderazgo. Es un libro de muchas cosas, es un libro sobre cómo no rendirse, sobre cómo aceptar quién eres, sobre cómo manejar la frustración, el miedo, cómo aceptarte a ti mismo aunque no te acepte tu entorno. Pero de todas estas cosas, yo no diría es un libro sobre liderazgo. Sí, es verdad, pero es que el liderazgo también es eso. Quiero decir que el liderazgo tiene que ver con fijar objetivos, tiene que ver con influir en otros, tiene que ver con inspirar, tiene que ver con crear las condiciones para alcanzar el propósito, tiene que ver con superar la frustración, superar los miedos, y eso es exactamente de lo que tú hablas. Hablas de un tema en el libro muy bonito y muy de actualidad, que tiene que ver con el equilibrio entre ser tú mismo y ser aceptado. Todo lo que llamamos collective uniqueness, que tiene que ver con la singularidad colectiva. Pues decía que aunque no lo sepas, has escrito un libro de liderazgo. Tema muy interesante, en 1982 Tom Peters escribe un libro que, como está fuera de tu ámbito, no lo conoces, que se llama En busca de la excelencia. En busca de la excelencia se convierte en un bestseller y es el primer bestseller de literatura de gestión que existe. Y a partir de ahí se han escrito cientos, te diría que cientos de miles de libros de literatura de gestión, muchos de los cuales han utilizado el cuento como vehículo. Y me estoy acordando de Quién se ha llevado mi queso, del monje que vendió su Ferrari, de La isla de los 5 faros, del caballero de la armadura oxidada. Es decir, que el cuento y la metáfora se ha utilizado infinidad de veces en el mundo de la gestión también para hacer llegar algunos mensajes. En este caso, el libro no está concebido como un libro de liderazgo, pero creo que desde el punto de vista de la autodirección también es un libro precioso.
En esta entrevista tengo la intención de preguntarte por muchas cosas y conocerte mejor a ti y conocer mejor también lo que has escrito. ¿Sí? Así que, ¿preparada? Preparada. Pues venga, vamos con una primera pregunta que tiene que ver con tu especialidad. ¿Qué aporta la fantasía a la vida cotidiana? ¿Qué nos trae, qué nos da la fantasía que no nos da la estricta realidad? Posibilidades infinitas y sobre todo la posibilidad de conocer tu propio mundo de una manera que a lo mejor en la realidad no está lo suficientemente clara. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro de fantasía, todo lo que son los personajes, la política, las guerras, todo eso está modelado a base de nuestro mundo real, y en todos los libros de fantasía, da igual la edad, da igual el género, da igual en qué universo está basado, todos los libros de fantasía hablan de nuestro propio universo. Te diría que estamos en un mundo tan complejo y sorprendente que muchas cosas que diríamos, bueno, hombre, eso es fantasía. Y dicen, no, es el telediario. Eso ocurre también en la realidad. ¿Y qué has descubierto sobre ti misma según vas escribiendo? Tú ahora tienes 25 años, que llevas escribiendo toda la vida, pero vamos, en esta última etapa de tu vida que escribes a tiempo completo, ¿qué has descubierto sobre ti misma? Que aún no estoy hecha, que me falta un montón por aprender, me falta un montón por vivir, y hay veces que yo estoy escribiendo personajes que han vivido cosas que yo no he vivido y que tienen mentalidades que yo no tengo porque no he pasado por las mismas cosas que ellos, y me da la sensación de que todavía tengo un montón que aprender. Pero, ¿y la lectura no forma parte también de tu educación? En el sentido de, tú hay muchas cosas que no las has vivido, pero que las has leído. Y de alguna forma también las has vivido. Las has vivido no en primera persona, hay una especie como de aprendizaje vicario. Has aprendido en la piel de otro, o ese aprendizaje no vale. Ese aprendizaje vale 100%. Y yo siempre he sido una de esas personas que viven muchísimo a través de los libros, y en más de una ocasión la pregunta de ¿cómo sabes esto? La respuesta es porque leo mucho. Entonces, el leer me ha enseñado de empatía, me ha enseñado de liderazgo, me ha enseñado sobre cómo lidiar con mis frustraciones, y muchas de estas cosas las encuentras en los libros, sobre todo en este, porque este libro estaba diseñado para ayudarme a hacer la transición de adolescente a adulta y de niña a adulta. Y muchas de las cosas que yo he aprendido en este libro, específicamente a la hora de entender al resto de la gente, lo he aprendido viviendo a través de la piel de mis personajes y entendiendo cómo una persona que es tan diferente de mí puede llegar a hacer lo que hace. ¿Escribir el libro te ha ayudado a entenderte? Definitivamente. ¿Te ha ayudado a ordenar la información? Básicamente, sí. Ya... Era el empezar a escribir y estar en una escena como Las personas de cristal. Que son personajes del libro, las personas de cristal. Las personas de cristal son personajes del libro que, como bien dice el nombre, están hechas de cristal y son muy frágiles. Y hay una escena particularmente en la que habla sobre cómo hay veces que el odio hace que a las personas de cristal se les llene la visión de vaho, como cuando te tomas una ducha caliente, sí, y no ven con claridad e intentan hacerte daño. Y todo eso son cosas que yo he sacado de mis propias experiencias, obviamente, pero también de los villanos de mis historias, los villanos de los libros que yo me leía, que a veces daba la sensación de este niño necesita un abrazo, de no es tanto la maldad como el sufrimiento lo que está haciendo que sea malo. Entonces el libro está lleno, mi libro está llena de esas reflexiones. ¿Se puede aprender a amar leyendo libros? No se puede, se hace. No veas la cantidad de personajes de los que yo me he enamorado y personajes a los que yo he querido como hermanos o como amigos. De hecho, hay veces que físicamente no puedo terminar el libro. Lo dejo en el último capítulo porque
Porque sabes lo que va a ocurrir y no va quieres... a terminar. Porque aunque yo no sigo la historia y yo no sigo leyendo, y sé lógicamente que si no sigo leyendo la historia termina independientemente, hay algo en el tema de cerrar un libro y en el, bueno, ya está, que casi se siente como una pérdida. Bueno, también es una bonita lección, ¿no? La necesidad de cerrar los capítulos, la necesidad de dejar ir, ¿no? De cuando ya cierras el libro y bueno, ya este libro terminó. Y me parece también es una lección importante. Entonces tú lloras con los libros, te ríes con los libros, te emocionas, te fascinas, te asustas. Sí. Mi familia solía decir que parecía un poco esquizofrénica. Porque estaba yo leyendo en el salón y de repente me echaba a llorar desconsoladamente, con hipo, que no podía respirar, o empezaba a reírme que tampoco podía respirar. Entonces era muy extraño pasar del silencio a las reacciones tan extremas. Escuchándote me di cuenta de que a veces hablamos del don de escribir, que evidentemente tú tienes un don para escribir, cuando te leemos lo vemos, pero también hay un don para leer, ¿no? Que es la capacidad para leer con ese nivel de intensidad, con ese nivel de pasión, con ese nivel de entusiasmo. Antes has dicho que una de las cosas que has descubierto es que estás haciéndote todavía, que estás sin terminar. ¿Cuánto tarda en terminar de formarse un ser humano, de completarse? ¿Cuándo un ser humano dice, yo ya soy todo lo que voy a ser, yo ya me he completado como ser humano? 10 segundos antes de morirse. Y todavía te quedan 10 segundos para aprender algo, ¿no? Todavía te quedan 10 segundos. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que es algo que tardamos toda la vida. Si tú tuvieras que responder a la pregunta de por qué eres escritora, ¿qué dirías? Porque no puedo no serlo. Porque tengo la cabeza llena de historias que no van a parar hasta que las escriba. Porque tengo un montón de cosas que decir, un montón de gente con la que quiero conectar, y el ser escritora me ayuda a llegar ahí. ¿Qué escritores te han fascinado? Supongo que muchos, pero algunos que... Qué maravillosa pregunta. La primera escritora que yo leí y la escritora que me llevó a leer compulsivamente es una escritora italiana que se llama Elisabetta Non. Ajá. Y que escribió la historia de Fairy Oak, que es lo primero que yo cogí. Luego, obviamente, que ahí tendrías que edad, 13 años a lo mejor, o 10. 10, yo diría. 10 años. Sí. Sí. Luego tienes las obsesiones que vinieron después, porque ya no son gustos, son obsesiones, que fueron Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, Rick Riordan y Percy Jackson, J.K. Rowling y Harry Potter, J.M. Barrie y Peter Pan. Laura Gallego, creo que también la has leído mucho. Laura Gallego la he leído un montón, Cassandra Clare, Holly Black. Uh-huh. ¿Y los clásicos te han llamado la atención? Los clásicos tengo que confesar que tuvieron que forzarme un poco a ello. Porque yo sé que has leído la Ilíada. La Ilíada la leí y la leí para la universidad, porque hice clásicos. La leí en inglés y en verso. Uh-huh. Luego en inglés y en verso también me ha fascinado siempre Shakespeare. Me dicen que eres capaz de recitar a Shakespeare en verso. No me lo creo. Las obsesiones llegan muy lejos. Entonces, a ver cómo sería una Shakespeare en verso. Puedes elegir entre Romeo y Julieta y Sueño de una noche de verano. Romeo y Julieta. If I profane with my unworthiest hand this holy shrine, the gentle synthesis, my lips to blushing pilgrims ready stand, to smooth that rough touch with a tender kiss. Ok. Entonces veo que efectivamente ha habido una época de tu vida que te ha obsesionado también Shakespeare y es la que tiene que ver también un poco con los estudios clásicos, ¿no? Bueno, no te creas, porque los estudios clásicos era Grecia y Roma. Shakespeare vino de que estaba un día viendo una película de Romeo y Julieta y a mí las rimas me fascinan, las rimas me rascan el cerebro, me da un placer tremendo escucharlas y Shakespeare rima muy bien. Entonces llegó un punto en el que escuchar a Shakespeare era como escuchar música. Y me ponía las escenas una y otra vez. Y de vez en cuando estaba pensando en la escena, era como, no me acuerdo de qué viene después. Uh-huh. Y ahí lo buscas.
y ahí te pones a leerlo una y otra vez hasta que te acuerdas de los versos. Y me parece alucinante, has mencionado el tema del cine. Tú por generación deberías ser más audiovisual que lectora. ¿Qué relación encuentras tú desde tu generación y desde tu experiencia entre el cine y la literatura? O sea, hay obras que tú las lees y luego las ves en el cine, obras a las que has llegado por el cine y luego has querido leer el libro. Hay un montón de obras, de hecho, yo durante años, antes de que hubiese TikTok y las recomendaciones de libros y las recomendaciones de Instagram, yo encontraba los libros a través de las películas. Yo llegué, por ejemplo, a Percy Jackson después de ver la película, porque la película me encantó. Luego te lees el libro y no tiene absolutamente nada que ver. Pero me encantó de todas maneras. Y Sherlock Holmes, por ejemplo, yo llegué a leerme el libro también porque me fascinó una de las películas que vi. Me dicen que es probable que no haya en España muchas personas que conozcan mejor la obra de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, que tú. ¿Por qué tiene Sherlock Holmes que te fascina tanto? Es la forma en la que piensa. Ahora no me digas que eres capaz de recitarlo en verso a Sherlock Holmes. No, no está en verso. Pero Sherlock Holmes tiene una manera muy específica de pensar y tiene una manera muy específica de ver el mundo. Y al contrario de lo que te dirán todas las versiones que han hecho de él en la televisión y en el cine, no era tan borde ni tan desagradable como te lo ponen en las películas. Sherlock Holmes, de hecho, era relativamente encantador. Y parte de la razón por la que él es capaz de trabajar con la policía es porque les hace la vida fácil. Entonces, Sherlock Holmes es un gran ejemplo de, como decías tú, el equilibrio de ser tú mismo y ser aceptado. Y ser parte. Porque a Sherlock Holmes, aunque es más raro que un perro verde, John Watson le adora. Y John Watson no te va a decir una palabra mala de Sherlock Holmes. Y a los inspectores de policía Sherlock Holmes les fascina. Entonces, Sherlock, dentro de todas sus rarezas, dentro de su inteligencia y dentro de que, por ejemplo, Sherlock no sabe que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque él tiene un palacio mental en el que hay unas cosas y él considera que el espacio que hay ahí dentro no es infinito y que tienes que elegir muy bien las cosas que metes dentro. El sistema solar no es importante para su trabajo. Entonces lo borra. Cada vez que alguien le habla de ello, lo elimina. O sea que es otro obseso. Es otro obseso. De lo que hace. ¿Y cómo construyes al personaje para que sea inspirador, para que inspire a otros, para que sea atractivo? ¿Cómo se construye eso? Un personaje no puede ser perfecto. Por ejemplo, en la película de Los Vengadores, que como los seres humanos. Efectivamente. En la película de Los Vengadores, que es los superhéroes más famosos que debe haber ahora mismo, tienes dos ejemplos. Uno es el Capitán América, que es la perfección del sueño americano, que siempre hace el bien, que nunca se equivoca, que lleva siempre la honestidad por delante. Y luego tienes a Iron Man, que es un desastre. Que es un desastre. Pero tiene grandes poderes. Que es un desastre, también. Pero que es muy divertido. Sobre todo es muy humano, ¿no? Es muy humano y le ves cambiar a lo largo de las sagas. Y el tema aquí es que Steve Rogers es un personaje icónico, que es un poco como Sherlock Holmes, que es un personaje que no cambia, que la gracia de su personaje es lo perfecto que es. En Sherlock Holmes esto funciona mejor, porque Sherlock Holmes, en su personalidad perfecta, es más raro que un perro verde. Tiene sus imperfecciones. Tiene días en los que se pasa sin hablar, días en los que está disparando las iniciales de la reina en la pared. O fumando algún psicotrópico. Efectivamente. Pero cuando un personaje es tan perfecto, llega a un punto en el que te molesta. Tío, qué pesado. Siempre es perfecto, nunca se equivoca. Siempre decimos que no hay nada más humano que la imperfección. O sea, efectivamente. La perfección no es de este mundo. No sé si en otros planos siderales existirá. Entonces es muy difícil verte a ti mismo y es muy difícil reflejarte en una persona a la que le va todo bien.
¿Y un líder en la literatura tiene que ser protagonista o se puede liderar sin ser protagonista, sin ser el protagonista de la historia, ayudando a otros a que sean protagonistas, dando luz a otros? Definitivamente se puede liderar dando luz a otros. Por ejemplo, yo te diría, en el primer libro de los Juegos del Hambre hay un personaje que se llama Heimlich y que es el que guía a Katniss y Pita a lo largo de los libros. sí. Y en ese primer libro específicamente Heimlich no es el protagonista, pero en la mayor parte de los casos es la razón por la que sobreviven. Les da dirección, les inspira. Es la razón por la que cuando ellos llegan a el Capitolio son capaces de llevarlo y son capaces de manejar toda la presión siguiendo los consejos de este personaje que definitivamente no es el protagonista. Obviamente luego, según van pasando los libros, Katniss va tomando un poco más el rol de líder, pero en ese primer libro el personaje de Heimlich es muy importante. La importancia de liderar sin estar todo el rato debajo de los focos, ¿no? Incluso dejando que el protagonismo lo asuman otros. Yo me imagino, y fíjate la pregunta que te quiero hacer, que tú has admirado mucho a escritores, a autores, que luego algunos habrán respondido a la expectativa que tú tenías y otros te habrán decepcionado. Un poco por diferenciar lo que es la figura del escritor, que es el personaje, con lo que es el ser humano que está detrás del escritor, ¿no? ¿Hay algún autor así que te haya decepcionado especialmente, que tú hayas querido mucho y luego hayas dicho, ¡ah, qué mal! Siempre dicen no conozcas a tus ídolos, y de eso hay varios ejemplos. El más grande ahora mismo sería J.K. Rowling, porque yo siempre he sido muy fan de Harry Potter y yo tenía las varitas, bueno, tengo las varitas y los pósters y los libros y el merchandising, yo he sido coleccionista y luego empezó a hablar por redes y empezó a compartir opiniones que son muy distintas de las mías y se sintió casi como una traición personal. Porque esta era una mujer que yo admiraba muchísimo. ¿Y sentiste que te falló? Definitivamente. Yo te diré que hay gente que admiro mucho que no la quiero conocer. Probablemente la quiero conocer sea una buena porque no decisión. quiero el riesgo de que me decepcione, pero luego me cuesta mucho desvincular la persona de la obra. Entonces, si la obra me encanta y no lo conozco, y digo, prefiero no conocer y quedarme con lo que me gusta la obra. Yo sí que tuve la suerte de que dentro de la enorme decepción, yo de Harry Potter era muy fan de los merodeadores, que son los padres de Harry, básicamente, los padres de Harry y sus amigos. Estos personajes aparecen en el libro como mencionados 3 veces. Y luego los fans los cogieron y construyeron un mundo a partir de eso. Y les dieron una personalidad y les dio una historia y una nacionalidad y gustos y estilo. Entonces ha llegado un punto en el que son personajes que no tienen nada que ver con la autora. Y ahí no te puede decepcionar nadie porque no son la obra de nadie, es la obra es de un colectivo. Claro. Eso también me parece fascinante, ¿no? Obras leídas, bestsellers en redes y que no pertenecen a nadie como tal. Entonces, pertenecen a la comunidad, me refiero. Llegados a un punto, es como yo estoy leyendo esta historia o estoy viendo este vídeo y la teoría que me propones no me gusta, no la acepto, la paso y la cambio por otra cosa. Entonces, son tan míos como son suyos. Algunos temas muy vinculados también al mundo de la organización, al mundo del liderazgo. La creatividad. ¿La creatividad se entrena o se tiene o no se tiene? En tu experiencia. En mi experiencia, la creatividad se entrena. Sí que es verdad que puedes tenerla desde el principio como yo, que tenía más creatividad que orden y tenía más creatividad que disciplina. O sea, tú tuviste que practicar la disciplina y el orden. Pero la creatividad se entrena y te entrenas a ti mismo a pensar fuera de la caja y a inventarte opciones diferentes que no sean las que te han dado. O sea, se educa la mirada, se educa el cuestionar el statu quo, se educa el pensamiento crítico, se educa también. De la misma manera que cantar es un músculo, la creatividad también.
Entonces, cuando yo escribo y conozco a los lectores, hay muchas personas que me dicen, yo no podría, yo es que no tengo imaginación. Como... Sí, me llama la atención, ¿no? Que muchas veces valoramos y digo, ¡ay, qué imaginación tienes! ¡Qué maravilla! ¿No? Todo el mundo puede tener esa imaginación. Todo el mundo puede tenerla. Hay personas a las que le viene más fácil que otros. Y yo creo que la lectura para eso ayuda mucho. Yo lo que no sé si todo el mundo se la permite. Eso también me parece... También es verdad. ¿no? Hay como una autocensura a veces en la creatividad. Recuerdo una ocasión que le entrevistaban a un autor ya muy consagrado y la persona que le entrevistaba hacía una reflexión alabándole lo bien que escribía. Y él le decía algo así como, esto no tiene ningún misterio, si tú escribieras 8 horas al día como yo durante 40 años, acabarías escribiendo igual de bien que yo, ¿no? Un poco subrayando que el tema de escribir es un oficio, que el talento se educa, el talento se entrena a través de la disciplina que mencionabas antes. ¿Tú tienes la sensación de que cada vez escribes mejor? Yo diría que sí, aunque también es verdad que depende del idioma. Porque como hice el máster en Inglaterra, me acostumbré a escribir en inglés. Y ahora que estoy escribiendo en español, porque he vuelto a España, el idioma marca mucho la diferencia. Entonces, de repente, el vocabulario ha encogido bastante. En inglés tienes 8 maneras distintas de describir una risa. En español tienes risa y carcajada. Bueno, y puedes poner jajaja. Y jajaja. Entonces tienes que trabajar con adjetivos, pero eso no es exactamente la palabra que querías utilizar. Y es el tema de la traducción, que yo leí un libro que se llamaba Babel, que decía que la traducción en sí misma es un acto de traición hacia la obra. Porque tienes 2 opciones. Puedes sacrificar el significado literal para respetar el estilo, o sacrificar el estilo para respetar el significado literal. Y eso ha cambiado mucho la manera en la que yo leo. Y sobre todo ha cambiado mucho porque cuando tú le dices a alguien que hablas inglés fluidamente y que has escrito libros en inglés y libros en español, inmediatamente te dicen, bueno, ¿y por qué no lo traduces? Pues, yo no soy traductora. Eso es una carrera. Es una profesión diferente. Es una profesión diferente. Yo no estoy formada para hacer esto. Bueno, no es tan fácil como parece. Yo creo que hay traductores que mejoran incluso el libro original. Yo leo mucho a Alexandro Barico, que me parece que es un autor extraordinario y está tan bien escrito en castellano que a mí quien me despierta enorme admiración es el traductor. Digo que este es un crack, ¿no? De hecho, yo conozco a gente que lee libros no por el autor, sino por el traductor. Que va buscando el traductor, ¿no? Va buscando el traductor. No el autor. Fíjate, y dice, no, este no lo leo porque este traductor no me gusta. Liz, en La niña que quería pintar estrellas hablas también mucho de la frustración. La niña quiere pintar estrellas, los sabios del lugar le dicen que ella es muy mayor y que no puede pintarlos, que tiene que ver con la transición de la niñez a la vida adulta. Ella se empeña en que quiere seguir pintando, va a ver a Papá Oso para contarle que está súper frustrada porque no le dejan pintar estrellas, y a lo largo del libro ella se enfrenta varias veces a la dificultad, a la frustración, al no puedo, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? El que te hayas hecho toda la reflexión de cómo manejar la frustración. Y esta es la pregunta, ¿cómo manejas la frustración? ¿Cómo convives con el fracaso? ¿Cómo convives con la frustración? Llega un punto en el que es inevitable. Entonces, cuando tú empiezas a escribir, tienes la fantasía de que todo va a ir perfecto y de que te va a salir todo perfecto, porque cuando tú empiezas un libro, lo haces desde el punto de la inspiración. Y las 100 primeras páginas generalmente son un tren. Y es cuando llegas a la mitad del libro que de repente las cosas dejan de fluir. Y ahí es cuando entra la disciplina. Y eso es muy frustrante. Porque ayer yo podía escribir 10 páginas en una sentada y ahora tengo que hacer descansos cuando escribo 2. Entonces, y no solo eso, pero a la hora de encontrar a gente. El encontrar a gente es enviar 300 emails y que los 300 vayan a ser no. Y todo aquello te crea una sensación de frustración muy tremenda. En la búsqueda de agentes que lleven tu obra, ¿te refieres? Efectivamente.
Y la manera de llevarlo... ¿Y qué has aprendido del rechazo? Entonces, pues me parece muy interesante porque yo creo que ser artista tiene mucho que ver también con convivir con el rechazo continuo, ¿no? Efectivamente, aprendes que tienes que convivir con ello, que es parte de la vida y que no siempre le va a gustar lo que escribes a todo el mundo. Entonces, aunque para mí personalmente es muy difícil, y aunque una de las piedras que a mí me forman como personaje viene del miedo al rechazo, aprendes que no te queda otra, que hay que llevarlo, y yo hay veces que directamente no miro redes sociales, hay veces que no soy capaz de subir el vídeo que iba a subir por miedo, pero luego, como digo en mi libro, cuando se te suben los Marlows, que es un poco la manifestación de la ansiedad, del miedo y la depresión, tienes que escribir una lista de 10 cosas buenas. Los Marlows son esos bichitos que aparecen en el libro que se te agarran a la ropa y tiran de ti para abajo. Y hacen, ¿no?, que todo pese un poquito más. Y hacen que todo pese un poco más, ¿no? Que son las emociones negativas, las opiniones negativas. Emociones negativas no, emociones desagradables. Desagradables, gracias. Pero sí, entonces eso es lo que representaban los Marlows, y la manera de llevarlo es mirarte en el espejo y decir, no, yo lo he hecho bien. Que me estén rechazando mi libro no es que me estén rechazando a mí, porque aunque yo me he hecho muy vulnerable al escribir el libro, no es una reflexión, no es un reflejo en mí misma. No es un reflejo de ti misma. No, efectivamente. No es un reflejo en mí misma, porque el libro no refleja en mí. Entonces, que me rechacen no es tu que libro, me no es que te rechacen como rechacen persona. a ti. Efectivamente. Vale, o sea que no eres tu libro. No. Lo cual es también un proceso de aceptación, porque los escritores con su libro son un poco con una madre con un recién nacido. Durante los primeros meses sois la misma persona. No hay concepto de diferencia. Sí. En el libro hablas también, hablando del rechazo, de las palabras puñal, de que las palabras no son neutrales, que hay palabras que hieren, ¿no? ¿Qué pasa con las palabras? Las palabras son la herramienta que mueve el mundo. Las palabras son la manera en la que hemos enseñado a los niños desde el principio. Primero con los mitos, luego cuando los mitos cambiaron y pasaron de ser historias reales a mitología, llegaron los cuentos. Después de los cuentos llegaron los libros, después de los libros el teatro, después del teatro el cine. Entonces, esto siempre ha sido de palabra, de canciones. O sea, que construimos la realidad a través de las palabras. Efectivamente. Entonces, ¿y las palabras puñal qué son? Algo que le decía yo a mis padres cuando yo tenía problemas en el colegio era que daba igual que yo supiese que algo era mentira, porque si te lo dicen muchas veces te lo acabas creyendo. Especialmente cuando eres pequeño y estás aprendiendo, si alguien te dice esta alfombra que nosotros vemos que es azul es roja, si a mí me enseñas que la palabra para describirla es roja, es roja. Y eso con todas las connotaciones que ello conlleve. Entonces, si tú a un niño le miras y le dices, eres raro, el niño va a aceptar que es raro. Y eso son palabras puñal, son palabras que están diseñadas para hacerte daño, están diseñadas para cambiar tu realidad, para cambiar la realidad de cómo te ves a ti mismo. Te han dicho muchas veces que eres rara. Más de las que puedo contar. A veces como algo positivo. Okay. A veces como algo negativo, pero a mí me gusta centrarme en lo positivo, así que siempre he llevado mi rareza como una marca de orgullo. Bueno, de hecho ahora hablamos mucho de ese equilibrio que comentamos al principio de la entrevista, de ser auténtico, la autenticidad como valor y el equilibrio de ser parte, ¿no? Del poder ser tú mismo y a la vez ser aceptado. ¿A ti te ha costado en el sistema educativo nuestro ser aceptada desde tu autenticidad, sin tener que renunciar a ser quien eras? Sí. De hecho, yo te diría que desde los 11 a los 16, lo que yo era una mosca en la pared. Yo diseñé mi personalidad cuando estaba en clase, por ejemplo, para
no llamar la atención. Para pasar desapercibida. Para pasar desapercibida, porque llega un punto en el que cada vez que te veían te hacían un comentario. Entonces la solución a eso obviamente es que no te vean. Y ahí desarrollas superpoderes. Y este superpoder precisamente es la invisibilidad. Y tú te conviertes en uno más y es como llevar una capa gris por encima. Entonces tú tapas todos tus colores y te conviertes en la persona que ellos quieren que seas. Yo tuve la suerte de que al llegar a casa mi rareza era muy celebrada. Entonces yo podía quitarme la capa, dejarlo atrás y descansar lo que eran las tardes y las noches y las vacaciones. Pero hay mucha gente que lleva la capa allá donde va y al final acabas perdiendo los colores. En el libro hablas de esto. De hecho, hay un capítulo entero que se llama La capa gris. Sí, es verdad, la capa gris. La capa gris, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con todas las personas que ocultan sus colores para no llamar la atención, para no ser diferentes, para no ser raros. A mí me encantaban unas camisetas que había antes que ponía orgullo friki, ¿no? Que era como el tema del orgullo de ser distinto, el orgullo de ser diferente. ¿Qué aporta el ser diferente? ¿Qué aporta la singularidad a la sociedad? Aporta una manera distinta de ver el mundo. Es un poco como decir que aporta Sherlock Holmes a la... De hecho, los libros de Sherlock Holmes cambiaron la manera en la que funcionaba la policía. Entonces, es una manera distinta de pensar que cuando hablas con una persona neurotípica, de repente dice, pues a lo mejor eso podemos utilizarlo. Es el Einstein, es el Galileo, es el Leonardo da Vinci, que son personas... Todos estos eran todos neurodivergentes. Efectivamente, y seguro que hay un montón de mujeres que también lo eran y que cambiaron el mundo y que ahora mismo no recuerdo sus nombres, pero es importante... Tienes a Marie Curie, tienes un montón de... Es importante las personas que ven el mundo de manera distinta porque te enseñan a ver el mundo de manera distinta. Y aunque me parece un tema interesante, aunque no sea objeto de esta entrevista, pero ¿se podría hacer algo en los colegios para que todos esos niños que son distintos se sientan recibidos, acogidos, celebrados en su propia identidad y evitáramos un poco todo el tema del bullying, el acoso y el maltrato al diferente, que en el fondo es lo que ocurre? Porque es más débil, porque es distinto, porque respira de otra manera, porque tiene otra sensibilidad, porque mira de otra manera. Todo eso es castigado y es penalizado en los colegios por los chavales, ¿no? Se podría hacer algo en los colegios, pero también se tiene que hacer algo en las casas. Entonces, da igual que un profesor te siente y te diga que la diversidad es maravillosa y que la diversidad es necesaria y que la diversidad para que la humanidad sobreviva es un punto necesario, que si tú llegas a tu casa y tu padre te dice los niños que juegan con muñecas son unas nenazas, cuando tú llegas a clase y ves a un niño jugando con muñecas, dices, ese niño es una nenaza y yo no quiero jugar con él. Entonces los profesores lo intentan. Yo he tenido muchos profesores que hablaban de la importancia de querernos y de ser buenos los unos con los otros, pero hay niños que es que lo traen de casa. Nelson Mandela decía que nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, por su raza o por la religión. Decía él que el odio es aprendido. Y decía, igual que se puede aprender a odiar, se puede aprender a amar. Y él decía, el amor es un sentimiento más natural para el ser humano que el odio. Eso es lo que decía Nelson Mandela. La pregunta es, ¿los niños en estado puro, tú dirías que tienden a ser gente amable, cariñosa y encantadora, o tienen su punto de crueldad? Tienden a psicópatas, pero son muy fáciles de educar o de son reconducir. Muy fáciles de reconducir, esa es la palabra. Son muy fáciles de reconducir. Un niño, cuando todavía está en el proceso de aprendizaje, si tú le dices, como te vuelva a oír decir esto, te quedas sin piscina... Entiende que eso está mal. Entiende que eso está mal. Si a un niño le oyes ser cruel con otros compañeros y le dices, bueno, son cosas de niños, va a seguir haciendo eso, va a seguir repitiendo el mal comportamiento. O sea que la bondad se educa. La bondad se educa, definitivamente. Hay niños que tienden a sensibles. De hecho, cuando yo era pequeña y
a mí me decían cosas feas en el cole, yo le decía a mis padres qué enfadado tiene que estar este niño con el mundo para decirme esas cosas tan feas. Entonces, hay niños como la creatividad que la bondad les viene ya hecha. Hay niños que necesitan que alguien les enseñe. Me llama la atención también un poco el pensar que hay muchos padres que probablemente no saben que su hijo es un bully o su hija es una bully y que realmente a quien están suspendiendo en educación y crianza, ¿no? Que si les pudiéramos dar nota, les podríamos suspender. Yo creo que es un problema a nivel social. Yo creo que hay una epidemia ahora mismo de acoso y agresividad en los colegios que no es tolerable y que la sociedad en algún momento tendrá que plantearse. Lo cual me parece curioso, porque cuando tú estás leyendo, cuando los niños están viendo películas, son muy capaces de identificar quién es el malo. Y son muy capaces de identificar que el malo es la persona que está siendo cruel con el protagonista. Claro, pero por alguna razón hay algo atractivo en ser cruel y ser malo. O sea, de hecho, yo cuando veo las series esas de chicas malas y esto, que de alguna forma hacen una exaltación de la maldad, digo, es que esas series... No es tanto la maldad, es el poder que te trae la maldad. Entonces, tú te pones a criticar a todo el mundo y si tienes la popularidad suficiente, de repente todo el mundo te está prestando atención a ti y lo que tú dices es lo importante y lo que tú haces es lo que hay que hacer y lo que tú llevas es lo que todos van a llevar. Entonces todo eso conlleva un poder y una aceptación de tu entorno que es muy difícil de soltar. Pero me parece muy curioso que lo que te da poder cuando eres niño sea la maldad y no sea la bondad, o no sea el ser cariñoso, o ser cuidadoso con tus compañeros, ¿no? Es que el miedo es una herramienta muy poderosa. Entonces, cuando los niños tienen miedo de ser el siguiente, hacen lo posible por mantenerse en tu lado bueno. Hacen lo posible por mantenerse fuera de el punto de mira. Fíjate, una pregunta y ya nos vamos encaminando hacia el final de la entrevista. ¿Tú dirías que este libro está escrito para niños, está escrito para adultos? ¿Para quién está escrito el libro? Mi abuelo suele decir que es un libro que está escrito para niños de 8 a 99 años. Y mi hermana dice que es un libro de esos que duerme niños y despierta adultos. Entonces, aunque personalmente el libro estaba escrito para mí, hay un montón de personas, independientemente de la edad, que les resulta fascinante. Fíjate que yo por lo que he visto creo que el libro está conectando muy bien con personas que o tienen hijos en situaciones complejas y ven a sus hijos reflejados, ¿no? O adultos que han pasado por esa experiencia, ¿no? Y también se ven reflejados, pero no en su época de niños, en su época actual, ¿no? O sea, la cantidad de adultos que hay en la lucha de ser ellos mismos, en la lucha de defender su identidad, en la lucha de perseguir sus sueños, de no caer en el abandono, de sentirse diferentes. Quiere decir que eso no tiene edad, ¿no? ¿Y el mundo del teatro sí es tu mundo o tampoco es tu mundo? El mundo del teatro, dentro de que profesionalmente no es mi mundo, siempre es un mundo que me ha encantado. Y es un mundo que desde pequeñita, desde los 4 años, yo he estado yendo a clases. Y muchas de mis historias favoritas han sido obras de teatro. ¿Cómo cuál? Peter Pan, por ejemplo. ¿Fue teatro antes de ser libro? Fue teatro antes de ser libro. Y de Peter Pan es una de mis anécdotas favoritas que representa un poco la conexión que tienen los adultos con historias que se supone que son para niños. Porque cuando empieza... Ponte en situación. Londres. El estreno de Peter Pan. En este momento, a J.M. Barrie le habían dicho que lo más probable era que aquello no fuese popular porque era una obra para niños y que los que iban al teatro eran los adultos. Así que había una escena en Peter Pan que las personas que hayan visto la película de Disney, dentro de las diferencias, recordarán que hay un momento en el que alguien dice que no cree en las hadas y Campanilla empieza a morirse. Entonces, ahí J.M. Barrie dijo, vale, como los adultos no se van a levantar para aplaudir, para que Campanilla sobreviva... Porque si aplauden, sobrevive. Efectivamente. La idea era que tú le dices al público, aplaude si quieres que Campanilla sobreviva, y el público aplaudiese. Pero J.M. Barrie dijo, los adultos no van a participar, no
no van a aplaudir, así que con los platillos haces sonidos de aplausos. Y la realidad es que cuando llegó el momento y Campanilla empezó a morirse y ahí Peter Pan se gira al público y le dice: decid que creéis en las hadas y aplaudid para salvar a Campanilla, todo el público se puso en pie con un rugido y empezó a aplaudir y aplaudir y aplaudir. Y a gritar: yo creo en las hadas. A tal punto que los actores tuvieron que hacer una pausa para ponerse a llorar, para aceptar el impacto que estaban teniendo. Y en ese momento, Campanilla no era más que un reflejo de luz en las paredes. Ni siquiera era un personaje que tuviese diálogos y personalidad y que tú dijeses: este es mi personaje favorito. Campanilla era una lucecita con nombre. Y todo el público se puso de pie para aplaudir y para salvar a Campanilla cuando todos creían que los adultos no se iban a levantar para salvar a un hada en una obra de niños. No, me parece una historia preciosa que nos recuerda que siempre hay un niño viviendo dentro de nosotros, sí, ¿no? Independientemente de la edad que tengamos. Sí. Y a lo largo de los años en el teatro, una de las cosas que me ha enseñado es a ponerte delante del público y hacer el ridículo. Y me ha enseñado a hablar en público. A correr riesgos, ¿no? Que es también a correr riesgos. Y sobre todo a la hora de escribir, es muy fascinante empezar a escribir cuando ya sabes qué es meterte en la piel de un personaje. Entonces, yo al teatro le debo un montón. Aunque a la hora de elegir la carrera no tiré por ahí, cualquier clase de teatro, ya sea clásico, moderno o musical, siempre me fascina. Ok, Lys de Bernal, autora de La niña quería pintar estrellas, escritora de fantasía. 5 retos habituales de liderazgo y tú me respondes con un personaje literario que nos enseña a afrontarlos. ¿Te atreves? Lo intento. Venga, por ejemplo, ¿qué personaje literario nos ayuda a gestionar el miedo? Nos enseña a gestionar el miedo. Remus Lupin. En Harry Potter hay una escena en la que Remus Lupin, que es el profesor de Defensa contra las Artes Oscuras, les habla de los Boggart. Los Boggart son criaturas que viven dentro de los armarios y que cuando tú abres el armario se convierten en tu peor miedo. Y el hechizo para derrotarlos es un hechizo que es Ridiculous, en el que tú conviertes ese miedo en algo que te hace reír. Entonces hay una escena, por ejemplo, en el que al profesor Snape le visten con la ropa de la abuela, en el que a una araña le ponen patines. Entonces es como un cervatillo intentando caminar por el hielo. Y es el enfrentarte al miedo con la risa. Fantástico. ¿Qué personaje nos enseña a afrontar el fracaso? Aquí voy a hacer trampas. Porque no es un personaje literario, es un personaje de una serie de televisión, de animación, que se llama She-Ra, y es un personaje que se llama Entrapta. Y Entrapta es escritora. Escritora soy yo, perdona. Es inventora. Y sus inventos se están explotando constantemente. Y cuando la gente a su alrededor se asusta, ella se gira y les dice: no te preocupes, las explosiones son necesarias para el proceso de creación. Entonces, Entrapta te enseña que el fracaso no es fracaso como tal, es algo necesario, que has encontrado 200 maneras en las que no inventar una bombilla. O sea, que no se puede acertar sin haber fracasado previamente, el fracaso como parte del camino. Efectivamente. Hay otro tema muy de liderazgo que tiene que ver con la gestión de los equipos. ¿Qué personaje nos ayuda a entender o nos da lecciones sobre dirección de equipos? Aquí te voy a dar 2. Te voy a dar un él y un ella. Hay un personaje de Los 6 del Cuervo, que es uno de mis libros favoritos y uno de los libros cuyos personajes más me han fascinado, que se llama Katzbrecker. Katzbrecker tiene una pequeña mafia, pero sobre todo tiene un grupo de adolescentes que son de su padre y de su madre, cada uno con sus habilidades específicas y con sus traumas específicos, y es capaz de llevarles hasta el punto hasta el que nadie creían que iban a llegar.
Y luego te puedo dar Ayud Duarte, que es de un libro que se llama El Príncipe Cruel, y que ella es una humana en un mundo de hadas, pero hadas tradicionales de las que te cortan los pies. Y es capaz de no solo llegar a un punto de una estación política muy importante, sino de mantener su poder y de proteger a su familia liderando a un grupo de espías dentro de la corte. Ajá. ¿Quién nos ayudaría a entender cómo tomar una decisión difícil? ¿Todos? Hay... Porque claro, es que los libros en general tienen que ver con que hay un conflicto que hay que resolver y hay que tomar decisiones difíciles, ¿no? Y hay que gestionar la frustración. Esto es Efectivamente, tienes prácticamente en todos. a Tomás del Corredor del Laberinto cuando tiene que decidir si dispara o no a la persona que tiene que disparar. Tienes a... No quieres hacer spoiler. No. Vale. Tienes a Peter Pan cuando llega el momento en el que él tiene que elegir entre él mismo y Wendy, y está la frase aquella tan famosa de morir será una gran aventura. Tienes a Antígona... Eso no viene en Disney. No, eso no viene en Disney. Tienes a Antígona por razones obvias y tienes a Macbeth por razones obvias. ¿Por qué son obvias las razones de Antígona y Macbeth? ¿Qué te hace suponer que quien nos está escuchando sabe quién es Antígona y quién es Macbeth? Porque me parecen personajes muy populares. ¿Qué nos enseña Antígona de tomar una decisión difícil? ¿Cuál es la decisión difícil de Antígona? Antígona tiene que decidir si... Es que no puedo decirte esto sin hacerte spoiler. Hace spoiler. Quiere decir que esa obra tiene 2000 años. Si alguien no la ha leído, ha tenido tiempo. Digamos que Antígona tiene que decidir si desobedecer las órdenes y arriesgar ser ejecutada o expulsada de su país, y Macbeth tiene que elegir entre la sangre y el poder. ¿Y eligen siempre lo correcto? No. Pero nos ayudan a entender que hay que tomar decisiones difíciles. Nos ayudan a entender que hay que tomar decisiones difíciles y nos hacen ponernos en situación. Uh-huh. Y, por ejemplo, El Corredor del Laberinto, no veas lo que he llorado yo con El Corredor del Laberinto. Con la decisión... A día de hoy sigo traumatizada. Cuando un compañero le dice a otro que toma una decisión muy difícil. Hay una frase que yo lo leí en inglés, pero te la digo en español, que es: por favor, Tommy, por favor. Y que cada vez que la escucho en cualquier clase de contexto es como, no. Oye, te iba a preguntar por la importancia del pensamiento alternativo, pero me vas a hablar de Sherlock Holmes otra vez, seguro. Sí, pero también te puedo dar Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Alicia en el País de las Maravillas también influyó mucho en mi libro, porque siempre me ha encantado la manera en la que juega con el lenguaje y que la manera en la que juega con el surrealismo. Y de hecho, Alicia también es un gran ejemplo de lo que es la aceptación, porque Alicia llega a un país en el que todo es distinto, en el que las flores hablan y las cartas pintan flores y la reina corta cabezas y el sombrerero loco toma té con una liebre, y su reacción es... Está bien. Vale. En plan, si a vosotros os funciona, maravilloso. Su reacción es, vale. Es un proceso de aceptación total, lo de Alicia. Y completamente automático. De hecho, en tu libro, de La niña que quiere pintar estrellas, hay algunos guiños a Alicia, porque tú hablas de bajar al cielo, o cuando tiene que subir la escalera, juegas con las palabras, ¿no? Como hace también un poco Alicia. Juego mucho con las palabras y hay veces que dice, por ejemplo, curioso, curiosísimo, que es una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Luego sí que he hecho un esfuerzo por meter muchas de las historias que a mí me han marcado a lo largo de los años en el libro. Sí, pues están los tres mosqueteros, está... que yo recuerde, vamos. Sí, habrá está muchas, ¿no? Referencias a Fairy Oak, referencias a los tres mosqueteros, referencias a Peter Pan, referencias al Principito. Está lleno de referencias a historias que a mí me han marcado a lo largo de los años. Uh-huh. Para terminar, ¿quién te ayudaría a descubrir quién eres? Aparte de la niña que quería pintar estrellas, ¿qué personaje te ayudaría a descubrir quién eres? Yo te diría, por un lado, Evangeline Fox, de Una vez un corazón roto, Uh-huh. que de repente
pierde la memoria y le están diciendo algo que ella siente que no es verdad y tiene que encontrar otra vez su camino hacia sí misma. Y... El retrato... ¿Ese sí, cómo no. lo ves? El retrato de Dorian Gray es un ejemplo de qué pasa cuando no te conoces a ti mismo. Porque es un ejemplo de lo fácil que es de manipular a alguien que no se conoce a sí mismo y que solo tiene una idea de lo que los demás quieren que sea. Y tengo otro en la punta de la lengua. Ahora te acordarás, para terminar ya con estos ejemplos, ¿quién nos enseñaría a conocer tus prioridades? El Principito. El Principito tiene claras las prioridades. El Principito que se conoce medio universo y cuando ya llega a la Tierra y se encuentra con el zorro y ha domesticado al zorro, estaba traduciendo en mi cabeza, perdóname, llega a la conclusión de que él tiene que estar con su Rosa y que su prioridad es su Rosa y que tiene que volver a casa. Mucha gente compara tu libro con El Principito. Dicen que es como gente que me dice que lo ha leído y me dice, tenía la sensación de estar leyendo un clásico, ¿no? De un libro. Sí que es verdad que yo lo modelé un poco a los libros clásicos. Entonces es un poco más lento, el narrador es un poco más obvio, la manera en la que habla es un poco más parecida a los cuentos clásicos que a los cuentos de ahora, pero es un gran halago que te comparen al Principito. Así que, Lys de Bernal, autora de La niña que quería pintar estrellas, mil gracias por acompañarnos. Y a todos vosotros, gracias por seguir esta serie de entrevistas en Liderazgo Siglo XXI, que, como veis, hemos entrevistado a arquitectos, hemos entrevistado a músicos, hemos entrevistado en muchas ocasiones, por supuesto, a grandes profesionales de la organización y también a escritores que nos traen parte de la realidad, que nos enseña a entender mejor a la humanidad, a entendernos mejor a nosotros mismos y desde ese lugar poder también liderar mejor y crear las condiciones para hacer un mundo más digno. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Lys, muchas gracias. Muchas gracias a ti.